Nuestra iglesia, más que la Navidad, nosotros, más que el Año Nuevo, enfatizamos tres fiestas, que era, primero, Pascua y Primicia y Tabernáculo. Esas tres fiestas, muchas veces, varias veces, el Antiguo Testamento ordenaba que cumpliera. Entonces mucha gente, ese es de la ley, mucha gente piensa, pero es la Pascua, equivale hoy en día a la Semana Santa, que Jesús entregó por nosotros, ¿cierto? Nos equivale la Semana Santa. Primicia, que equivale Pentecostés. ¿Recuerda Pentecostés? Me ha dicho, los que creyeron recibieron el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que celebrar el día que recibieron el Espíritu Santo, esa es la primicia, ¿sí? ¿Y el tabernáculo? Nosotros ahora tabernáculo es acción de gracia, pero es la fiesta de la cosecha. De hecho, todo está sembrado, ya van a cosechar. Ese cosecha, ¿a dónde entra? Al granero de Dios, ¿cierto? Ese alcanzar, entrar al reino de Dios. ¿Sí? Por eso estas tres fiestas nosotros celebramos en nuestra iglesia. Yo creo que nosotros muchas veces aprendimos, entonces nunca tiene que olvidar. Porque la iglesia primicia, que otra iglesia no lo hace. Pero usted ya tiene que saber por qué celebrar, por qué hace la fiesta de la primicia. Es equivale a recibirle, acordando, agradeciendo, por eso Pentecostés. Amén. Entonces no se olvide. Miramos la palabra de hoy. Romanos capítulo 16, 1 a 16. Romanos capítulo 16, 1 a 16. Vamos a leer todo juntos, un poco largo, pero yo voy a enseñar por qué tenemos que leer todo juntos. Ahora vamos a orar. Después vamos a leer, ¿sí? Romanos capítulo 16, 1 a 16, ¿sí? Ya todo el mundo subirá, vamos a leer todo juntos. 1, 2, 3. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como el digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a mucho y a mí mismo. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Epento, amado mío, que es el primer fruto de la Acaya para Cristo. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saluda a Andrónico, que las unía, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Saluda a Amplia, amado mío en el Señor. Saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saluda a Pérez, aprobado en Cristo. Saluda a los que de la casa de Aristóbulos. Saluda a Herodión, mis parientes. Saluda a los que de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluda a Cloquena y los otros Festos, las cuales trabajan en el Señor. Saluda a la amada Priscila, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saluda a Inscrito, y el Fremonte, y Hermas, y Patrona, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saluda a Filólogo, y los judíos, y Eutro, a sus hermanas, y Olimpas, a todos los santos que están con ellos. Salúdalos uno a otro con los puros santos. O saluda a toda la iglesia de Cristo. Hoy, el tema de hoy, aprovecha tu padecimiento. El tema de hoy, aprovecha tu padecimiento. Algunos hermanos podrían pensar, cuando nosotros solamente saluda a tal fulano, está hablando Pablo a la carta a Roma, entonces mucha gente no van a entender qué mensaje tiene ahí, ¿sí? Pero nosotros podemos entender en este capítulo 16, 1:16, que aparece, Pablo menciona 37 hermanos de la iglesia. De hecho, aquí cuando habla 37 hermanos,
ellos no eran notorios como otros personajes, que con Pablo, Apolo, se meten con de Bernabé, como nosotros conocemos ese nombre que aparece en el Nuevo Testamento. Pero hay mucha gente cuando lee, dice, muchos personajes, que 37 personajes, ustedes no van a recordar, porque solamente ese capítulo que aparece. Entonces muchos hermanos no van a entender por qué tiene sentido. Pero para Pablo era más importante ellos que Bernabé y Apolo, otro de Timoteo. Porque ellos, aunque no aparentan mucho, pero ellos realmente eran ayudadores para levantar la iglesia. Por eso aquí Pablo menciona, recordando todo hermano que realmente ayudó al ministerio de Pablo, levantar, cimentar la iglesia Asia Menor. Y luego dice, aunque enviando la carta a Roma, pero dice que saluda. De hecho, ellos recordando de ellos todo lo que hicieron en sus fuerzas. El miércoles pasado yo prediqué del tema, yo le mencionaba, este año muchos hermanos de la iglesia sufren su padecimiento. También no solamente un sufrimiento físico, también de espiritual, también economía, todo nosotros sabemos. Entonces, sabiendo que en nuestra iglesia muchos hermanos ahora están pasando momentos difíciles, entonces yo no lo pido que hay un hermano que tiene mucha necesidad de material, de dinero, pero yo no lo pido que el Señor que bendice sobre a mí enviando dinero a ellos. Yo no estoy orando en esta manera, sino yo siempre orando, Señor, fortalezca a ellos, aunque en momentos difíciles, padecimiento, ellos tengan fortaleza para superar. En este momento estoy orando en esta forma. Cuando yo vivía 7 años como misionero en Chile, la madera chilena es muy reconocida por su calidad. Por eso la madera chilena exporta mucho al mundo entero para hacer muebles, para la casa, construcción de la casa, es muy reconocida su calidad. Hay muchos lugares, como Chile es muy largo, ¿sí? Como muy largo, casi 2.500 metros de kilómetros, 2.400 de kilómetros, está largo. Allá, casi cerca del Polo Sur, donde ellos tallan árbol en el Polo Sur, esa la madera es muy dura, muy resistente de humedad y calor y frío. Por eso esa la madera siempre vende en buen precio. También la madera, cuando uno menciona madera, es madera canadiense. También ellos viven cerca del Polo Norte, donde mucho frío, muy poco sol. Entonces esa la madera también lo vende a buen precio. A veces cuando yo vivía en Chile, muchos muebles no barnizaban. De hecho, la madera tan resistente no era necesario de barnizarlo. De hecho, la madera tan fina no torcía, aunque muchas veces nos compramos un mueble, con el tiempo está torciendo, ¿cierto? A veces la puerta ya no cierra bien. ¿Por qué? Muchas maderas son así, para calidad. Allá las maderas son buena calidad, entonces todo el mundo reconoce la madera chilena y canadiense. Digamos, en este momento, esa es la madera que ese árbol, donde crecieron, donde un clima en extremo, de hecho, donde muy poco sol, pero mucho frío, de hecho, no es buen lugar para árboles, pero ellos alcanzaron a tener buen árbol para muebles, para la construcción de la iglesia. Por el contrario, yo vivía también a Perú, también yo vivía en Colombia. Es un lugar siempre llueve en la tarde, entonces todo el pasto, el árbol, también crece. Hay muchos árboles, son robustas, muy grandes árboles. Pero esa madera no sirve para la construcción, solamente usa para leña, ¿sí? Para leña, solamente leña. A veces mucho árbol no sirve, porque ellos no necesitaban de soportar calor y frío de un clima de extremo, ¿sí? Solamente creció rápido.
De hecho, ellos crecen rápido, pero era muy débil. Por eso su madera, la calidad, que no sirve para mueble, sino era solamente usaba alguno de una construcción de ligera, ¿sí? Solamente usa en esta forma. Cuando capítulo 16, Romano, cuando Pablo mencionaba 37 personas, ¿por qué estaría en su mente, en su memoria, 37 personas? ¿Usted cree que Pablo solamente recordaría, había muchos lugares que predicaba la palabra, ¿por qué estaría 37 personas recordando todo carta que menciona este personaje? Tenemos que entender, ¿no? Entonces, también yo lo veo en mi iglesia hay hermanos, sí, hay hermanos, pero algunos hermanos me graban muy impactamente en mi memoria, recordando, aunque dejando muchos años, yo voy a recordar todavía a ustedes. ¿Por qué? Porque 37 personas que mencionaba, ellos no era un cristiano cómodo, fácil de congregar, sino todos tenían muchas dificultades, pero ellos siendo fieles en Cristo. Por eso, él recomienda a la iglesia romana, saluda a ellos, pero no menciona todo miembro, sino 37 personas estaban grabadas en su mente, está recordando. También yo cuando yo leía ese capítulo, yo tenía temor. ¿Cómo Jesús, cómo me recordaría? Yo creo que todo ese personaje también, yo creo que el libro de la vida equivale lo que está escrito en el libro de la vida. Hay muchos cristianos, pero no alcanza escrito en el libro de la vida, porque muchos vinieron, pero no soportaron de prueba, de tribulaciones, que abandonan, aportan, por eso apartan, por eso no está. Pero aquí Pablo mencionando, y luego él dando la gracia a ellos, y luego dice que también yo dando gracia, también ustedes tienen que dar gracia también a ellos, porque los hicieron para la iglesia. Yo sinceramente, yo no quiero a mis hijos débiles. También yo lo quiero que una madera, aunque son bonitas, un árbol muy bonito, pero cuando sea débil, nosotros no podemos usar para la construcción, solamente usa para leña, siempre para que una vez de quema, desaparece. También igual el ser humano un hombre débil no sirve para nada. Un cristiano débil no sirve para nada, de hecho para ni una predicación, ni para la guerra espiritual no sirve ninguna. Por eso nosotros sabemos que ser buen cristiano tiene que aprovechar su padecimiento para fortalecer su espíritu. Pero un hermano débil, tan débil, no sirve para nada, ningún lado. Entonces, nosotros sabemos que nosotros cuando criamos a nuestro hijo, cuando tú demasiado protegen a ellos crecen sin dificultades, de hecho, sin sufrimiento. De hecho, ellos no saben enfrentar cuando viene un momento difícil. ¿Sí o no? Un momento, usted cuando todo protege, entonces ellos no tienen oportunidad de experimentar fracaso y triunfo. De hecho, todo usted intervenga al caso de necesitar ellos su propia experiencia para superar. Todos sus padres lo quiten, entonces ellos crecen, pero sin ningún dificultad. De hecho, ¿no? Un niño aprende por sus errores. ¿Sí o no? Porque el niño no hace una vez perfecto. Muchas veces no repite su error, pero cada vez sus errores aprende. Siempre corrigen y luego llega a la perfección. Pero muchas veces nuestro padre, mis hijos sufren, intervenga y luego hace todo ello. El niño no necesita ninguna oportunidad de ser experimentado. Entonces el niño crece, pero ninguna experiencia. Por eso, cuando viene algún momento difícil, muchos abandonan y luego fracasan. Por eso yo lo veo mucho hoy en día. Cuerpos son grandes, pero actúan como niño, como niña. ¿Por qué? Lo veo sus padres, así lo criaron, así lo educaron. Porque ellos, aunque siendo cuerpo grande, pero todos sus padres
intervino para que ellos no experimenten nada. Entonces son grandes, pero aunque son grandes, pero no saben hacer nada. No hacer nada. Entonces tenemos que entender, cuando menciona a Pablo, yo creo que Pablo no menciona a un cristiano que congrega de una manera fácil, sino con mucha dificultad, que congregando y luego ayudando, colaborando a Pablo, levantaba mucha iglesia. Entonces la carta de Roma, de hecho toda iglesia es cimentada y edificada, y luego llega a Roma, último viaje a Roma, ¿cierto? Entonces ahí él envía la carta y luego dice que saluda. Todo estaba en su memoria, ese personaje, 37 personajes que hoy mencionamos. Un laboratorio experimentó sobre un grupo de ratones. Ratones, dos formas, una jaula, en dos jaulas. Una jaula hicieron mucho laberinto, de hecho todos los ratones, para superar su laberinto, le daba la comida. Entonces, cada grupo de ratón tiene que esforzar donde hay salida. ¿Sí? Hay mucho, una canción sin salida, hay que superar una barrera. Así hicieron una jaula. Entonces, de ratones, el grupo de ratones, para alcanzar su alimento, tiene que buscar y luego tiene que superar todo obstáculo. Entonces, ese ratón y luego otra jaula ellos no hicieron ningún obstáculo, sino todo el día le daba una comida en abundancia. De hecho, todo el día le daba abundancia, clima de agradable, todo. Y luego, desde un año, examinaba una jaula que tenía tanta dificultad para conseguir alimento. Todo el ratón estaba sano, buen peso, adecuado, y luego no tenía ninguno de colesterol, ninguno de alteración de su cuerpo, todo estaba sano, era muy activo. En lugar, cuando una jaula que tenía tanta facilidad de conseguir su alimento, todo sufrían su obesidad. ¿Sí entienden? Me he dicho todo obesidad, y luego ellos eran muy vulnerables ante un virus y bacterias. De hecho, ellos cada momento se enfermaban, porque tenían tanta comodidad, pero ellos no fortalecieron realmente. ¿Sí? Entonces, así no pasa. A veces nosotros sabemos que todo lo que pide a sus hijos le entrega, usted dejando un niño enfermizo. ¿Sí? No sabe experimentar, no puede superar nada. Solamente le da todo. Por ejemplo, un mendigo, ellos no es necesario trabajar, sino necesita una cosa, sentarse y luego levanta su mano una plato que pegue. ¿Sí me entienden? Pero hecho, usted lo ayuda, ese mendigo nunca va a ser mendigo. Usted cuando le da limosna a él, ¿sí me entiende? Entonces, ¿por qué aprender? Mira, me conviene todo el día siempre en este lugar. De hecho, ellos nunca van a dejar, ¿sí?, de mendigar. De hecho, no. De hecho, nosotros tenemos que entender, miramos, a veces pasa, muchas veces yo lo recomendaba a los hermanos, a veces me oponen, porque porque el niño no sabe la tarea, tengo que ayudar. Sí, yo entiendo, pero nunca usted tiene que ayudarlo. Usted puede orientarlo, pero usted no tiene que participar. Participar no significa, usted no haga tarea por él, pero usted tiene que guiar, tiene que introducir a ellos que termine. De hecho, un niño siempre cuando tiene dificultad pide, mamá, yo no sé hacer. Él hace todo lo que manda a la escuela, todo lo que ensambla, todo manda, lo envía. Entonces, el niño nunca aprende a hacer solo. Pero todo lo que ellos ayuda a sus padres, entonces ellos, conforme a alguna dificultad, siempre buscan a sus padres. Pero mira, cuando ellos entran a preparatoria, cuando ellos entran a universidades, ¿sabe qué? Su nivel de tarea, ese tú lo puedes hacer. ¿Sí o no? Usted cuando cierto nivel, escuela primaria, secundaria, tú puedes ayudarlo. Pero cuando llega prepa, cuando llega universidad, ¿sabe qué? Aunque tú quisieras ayudarlo, ellos tú no puedes ayudar, porque su nivel académico es mucho superior. ¿Sí? Entonces el niño, cuando enfrenta un difícil momento, sabe que ellos, desde su niñez, desde pequeño, aprendieron siempre su mamá ayudaba. ¿Qué pasa? Ellos no saben hacer nada. Entonces la gente recuerda su material. Y luego cuando, aunque muchas dificultades, entra a la universidad, pero no puede terminar. ¿Por qué no puede terminar? Porque siempre ayudaba.
no tenía esa capacidad de superar un momento difícil. ¿De acuerdo? De acuerdo. Por eso mucha gente dice que usted no está, dice, no, yo amo a mis hijos, pero tú no estás amando, tú mismo estás destruyendo la capacidad, creatividad de sus hijos. Entonces tú puedes ayudar, pero no tienes que participar y luego hacer por ellos. Aunque ellos demoran, pero ellos con su propia mano tienen que hacerlo. ¿Sí me entiendes? Entonces ellos aprenden. No importa, descalifican, pero ellos, aunque no son lo que manda la escuela, pero ellos experimenten su falla. ¿Sí me entiendes? Pero ellos cuando tienen buena calificación por ti, ¿para qué sirve? Eso no es calificación para él, a él, sino lo hizo tú lo hiciste. Entonces, aunque buena nota que reciben, pero no van a servir a sus hijos, no va a servir para nada. Pero para que ellos experimenten esa tarea, para que ellos cuando venga un momento más difícil, ellos también puedan superar. La vida cristiana es igual. Muchos hermanos son muy débiles, muy débiles. Entonces, cuando viene alguna tribulación, algún momento difícil, la gente ya desesperado y luego busca y luego de una manera fácil. Yo creo que cuando el padecimiento que menciona Pablo, para mí es un abono de los cristianos. ¿Se me entiende? Abono para los cristianos. Padecimiento es un abono. ¿Para qué realmente aunque abono no son agradables, pero al fin que les sirve para crecer su fe. Aquí cuando Romanos capítulo 16, que aparece, como yo le decía, 37 personas, no menciona un hombre tan poderoso, sino una hermana. Siempre mira, él estaba escribiendo la carta, 37 personas. ¿Quién era primero menciona? Era una hermana, una mujer. Hay mucho, yo creo que Pablo encontraría personajes en Asia Menor, ¿cierto? Pero imagina qué dice aquí. Pero primeramente, ¿sabe que cuando mencionaba hermana, quién era? Por favor, usted leyó, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién era ella? Dice que ella no era diaconisa, de hecho, realmente ella participó a la iglesia de Cencrea, ¿cierto? Cencrea, ella, Cencrea, ¿dónde estaba? La iglesia, la Cencrea estaba a Corinto, más o menos de 11 kilómetros de distancia, ¿cierto? Hoy en día equivale como aquí, como Iztapalapa, como 11 metros. Pero cuando Pablo cuando predicaba la palabra a la casa de Priscila Aquila, una hermana llegó a su iglesia. Entonces Pablo enseñó discípulo, pero no necesitaba la iglesia solamente de Corinto, también necesitaba otros lugares. Pero eso, 11 kilómetros de distancia estaba Cencrea, cerca de la iglesia de Corinto. Entonces, ¿sabe qué? ¿Quién levantó la iglesia Cencrea? Era Febe. Entonces, ese recuerdo grababa fuertemente en el mente de Pablo. Y usted sabe, ¿no? En aquel tiempo, sabe que la mujer era su rol de ser mujer, era menospreciada. Recuerda, en el tiempo de Jesús también igual. Pero Pablo dice que entre tantos hombres que aparecen, personajes, pero primeramente menciona mujer, Febe. Ella realmente. ¿Cómo recordaba Pablo a Febe? Ella cuando necesita una iglesia, una misión, otra iglesia, ella. Entonces, ¿sabe qué? ¿Una iglesia levanta solamente una mujer? No, hay partidos muchos, pero él recordaba Febe. Ella trabaja mucho. Entonces, así menciona. ¿Sabe que cuando estaba Pablo en este lugar, ¿se me entiende? El tiempo para ser cristiano es la muerte, vida, ¿cierto? Muerte, equivale a la muerte. De hecho, hoy en día el hermano viene a la iglesia, nadie persigue, nadie lo mata, pero en aquel tiempo, así, Imperio Romano ordenó que todo eliminara de todo cristiano. Imagina, ¿no? Tenía autoridad. Para ser cristiano, ¿saben? Mejor dicho, ellos arriesgaban su vida. Pero la mujer era tan valiente, él congregaba a Pablo y luego ella participó en la misión de Cencrea. Imagina.
aquí también, ¿no? Aquí hablando, ella no solamente participó, sino que dice el segundo versículo 2, dice, ella ha ayudado a mucho, dice, ella ha ayudado a mucho. También a mí mismo, también ella no solamente ayudaba, sino todo ella ayudaba. Diaconisa no es diácona, diaconisa es un verbo, entonces ella ayudaba. Yo le decía a nuestro hermano de nuestra iglesia para que hay diácono no son líderes, es un ayudante. ¿Recuerdan aquí dice diaconisa que ellos ayudaban al ministerio de Pablo? Y luego nosotros miramos, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Muy tremendo. Entonces, cuando nosotros leamos esa palabra, ¿qué dice? ¿Cómo recordaba? Mismo dice, aquí dice, que la recibáis, dice, que recibáis en el Señor como el digno de los santos, y luego que le ayude, dice, lo ayuda a ellos, dice, cualquier cosa, dice, pero que le ayude, pero cualquier cosa. Y luego también aparece versículo 3, dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Ellos, Priscila y Aquila, ¿cómo era? ¿Qué dice? Aquí expusieron su vida por mí. Esas palabras son tremendas. Ellos expuso su vida por Pablo. De hecho, ellos no solamente ayudando, sino todo el momento difícil, ellos acompañaban, dependían la ministra de Pablo. Y luego, así recordando a los cuales no solo yo doy gracia, sino también toda la iglesia de los gentiles también tiene que dar gracia a ellos. ¿Por qué? Por gracia del sacrificio de Priscila y Aquila podía levantar mucha iglesia en el lugar de los gentiles. Así dice la palabra. Priscila y Aquila, por gracia de Priscila y Aquila, llegó el evangelio hasta aquí. Yo me imagino. Primero colaborador del ministerio de Pablo era una pareja, Priscila y Aquila. ¿Sí me entiende? Entonces ellos prestaron su casa para como la iglesia. Por eso Pablo, tan agradecido, por eso siempre en su mente tenía Priscila y Aquila. Imagínate, usted conoce la historia de Priscila y Aquila, ¿no? Ellos eran judíos, pero vivían en Roma. Pero el emperador Claudio, todos expulsaron a los judíos de Roma. Entonces Priscila y Aquila, una pareja de Priscila y Aquila, ellos tienen que regresar a su tierra natal, era Corinto. Pero sabe que ellos vivían en Roma, un día otro tienen que salir de Roma y llegar a su tierra natal. Entonces ellos no tenían muchos recursos. ¿Qué hacía ellos? Ellos elaboraban la tienda. De hecho, ellos no tenían hoy en día un gran empresario, ¿sí me entienden? Pero aunque tienen poco, pero ellos prestaban su casa y luego ayudaba todo financiero, a todo de viajero, de apóstol Pablo. Por eso él recordando, pues la Aquila. Entonces, ellos cómo estaban. Ellos no solamente dinero ayudaban, sino hasta su vida les sirvió para el ministerio de Pablo. También dice capítulo 16, dice también de María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. De hecho, ¿cómo recuerda? María. ¿Cómo era María? Ella trabajó mucho. ¿Sí? Mucho. Todo aquí que aparece 36 personas, ¿cómo recordó Pablo? Ellos realmente con muchas dificultades, muchas tribulaciones, pero ellos no dejaron, sino ellos luchaban y luego colaboró con Pablo para la iglesia. Por eso dice, todo menciona es que saludan a Urbano, saludan a Apeles, saludan a Herodiano, saludan a Rufo. Cada persona, ¿cómo era? Él recordaba cómo era su personaje, todo estaba en su mente. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Usted sabe que en un momento difícil, usted nunca borra su memoria. Pero sabe que en un momento sin comodidades, de mucha comodidad, usted no recuerda nada. A veces, no pasa, pero muchos hombres son así. Cuando discute con la mujer, ¿sabe qué? La mujer sufrió algo en ese momento.
Pero hombre no sufrió. Cuando pasando como 5 años después, preguntando, hombre dice, no me recuerdo. Pero mujer, en aquel momento sufría mucho. Entonces, ¿cómo que no recuerda ese momento? ¿Sí o no? Así es. Cuando Pablo grabó ese personaje, ese mujer, ese hombre, guardó la fe, sirvió a la iglesia, pero con padecimiento. Entonces Pablo no podía olvidar a ellos, no podía dejar agradecer a ellos. Por eso aquí habla todo ese personaje. También sabe que aquí también habla, ¿no? A mí como pastora Gloria hoy mencionó, a mí no me gusta lo que dice, que hay muy poco hombre, mucha mujer, ¿no? Mira, Priscila, ¿cómo grababa en la mente de Pablo? Priscila era hombre, era mujer. Mujer. ¿Viste cuando menciona Eva y Adán? Así lo escribe, tío. Primero hombre y luego la mujer, ¿sí me entiendes? Pero hasta Pablo recordando ese pareja primero era Priscila y Aquila. ¿Sí me entiendes? Pero en el tiempo era primero varón, después la mujer, ¿sí, no? Pero aquí dice, ¿no? Como la carta también dice, primero bebé y luego también Priscila y Aquila. También, ¿no? Yo lo veo, ¿no? En nuestra iglesia hay muy pocos varones. Sí, ellos trabajan duro, sí, pero comparando con la mujer, muy poco, sinceramente. ¿Sí? Yo lo veo todo, ¿no? Entonces, reunión de jueves, a veces nos reunimos hombres, son 3. ¿Sí? 3. ¿Cuántas mujeres reúnen? Como 4 veces mayor, 12, 15, a veces un montón, no hay donde. Cada lado sacando su asiento sentado. Entonces, nosotros en la reunión de hombres, muy poco. Ahora miramos sinceramente, ¿no? Antes la mujer no nada que hacer en su casa, no. Para mí hoy en día toda mujer trabaja. Toda la mujer trabaja, ¿no? Trabaja en sus casas, ¿no? Pero hombre, ¿qué pasa? Cuando trabaja el día, cuando llega, estoy cansado. No, ¿para qué voy a la iglesia? Yo voy a descansar. La mujer, su rol es mucho más rigurosa, más difícil. Primero, ellos trabajan y luego tienen que cocinar. Si no tienen que cocinar, y luego tienen que cuidar a sus hijos. ¿Cómo? Comparado con un trabajo de un hombre, es como triple más. Pero ellos, ¿qué hacen? Pero viene a la reunión y luego busca la palabra, trabaja. Entonces, realmente, ¿no? Entonces, también así impresionó a Pablo. ¡Wow! Esa mujer, ahí tiene tanta responsabilidad, pero ella busca. Y luego, por eso, en tu mente estaba grabando en su mente. También dice la palabra, ¿no? Dice, miramos la palabra Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Hasta 22. Amén. Ya, ¿todos encontraron? ¿Todos unánime? No, 2, 3. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestros estados. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no le de Cristo Jesús, pero ya conocen los méritos de Él, que como hijo al Padre han servido conmigo en el Evangelio. ¿Cómo recuerda a Timoteo? ¿Cómo Pablo recuerda a Timoteo? ¿Cómo recuerda? 21, todos juntos, 1, 2, 3. Porque todos buscan lo suyo propio. ¿Sí me entiendes? De hecho, ¿cómo recordaba Timoteo? Toda la gente buscaba solamente su suyo propio. Pero Pablo no,
Timoteo no era así. Siempre él, como si fuera hijo, sirviendo al Padre. De hecho, buen hijo. De hecho, él así servía al Evangelio. ¿Cómo recordaba? ¿Sí me entiende? Entonces dice, Timoteo, todo buscaba suyo propio, pero él no. Y luego él servía como Evangelio, como hijo al Padre. Hijo al Padre. De hecho, él buscaba, servía al Evangelio en esta forma. No era fácil, porque era un muchacho. Timoteo no era un adulto grande, ¿sí me entienden? Pero él, recomendando la iglesia de Filipo a enviarlo un muchacho en medio. ¿Cómo recuerda él? Aunque es niño, pequeño, pero él así es. Él no busca suyo, sino siempre han servido a la iglesia como sirviendo hijo al Padre. Por eso él recuerda así. También miércoles yo le mencionaba el médico. ¿Recuerda el médico? Que mencionaba, acompañaba siempre a Pablo. ¿Quién era? Lucas. ¿Cómo recuerda él? Entonces él hasta morir acompañó a Pablo. ¿Cómo era él? En su tiempo, él buscaba, no podía buscar su camino propio. Él no tiene derecho de buscar solamente suyo propio, ¿sí o no? Pero él, ¿qué? Siempre buscaba servicio del Señor. Entregó su vida por Cristo. Ahora yo voy a mencionar sinceramente. Yo a veces, ¿no? Yo sinceramente yo conozco cada uno de ustedes, hasta de diácono, hasta llega último, llega primero en nuestra iglesia, hasta último, yo todo en mi memoria tengo. Sinceramente, ¿no? Para ser cristiano en este tiempo, también igual que el tiempo de Pablo, no es fácil. Pero esa comparación es nada significante, porque hoy en día no tiene tanta dificultad como aquel tiempo, ¿cierto? Pero imagina, ¿no? Entonces, aquí también, yo lo veo mucho, hermano, cuando congrega la iglesia, sigue sufriendo. A veces no mejora su situación de su matrimonio, con sus pareja, sigue siendo igual. A veces me duele. Pero un día yo estaba orando, me enteré. A veces yo estoy mirando físicamente, solamente un modo de economía o un ambiente. Pero yo nunca fijaba la fe. Ahora ya entendí. Aunque ellos pasándolo igual, pero ellos crecieron la fe. Por eso me alegra. ¿Sí me entiende? Aunque ellos mismos se parecen muy débiles, se parecen muy difíciles de su economía, ¿sí me entiende? Pero ellos crecieron la fe. Ese me alegra, ¿sí me entiende? Me alegra. ¿Por qué? Aquí también dice, ¿no? Pablo, también dice, ¿no? Una persona es que él no puede olvidar un lugar de Acaya. Un hermano llegó primeramente a tu reunión. ¿Cómo era él? Evento. Aquí dice evento, por eso dice saluda a evento, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Recuerda? Él como recuerda de evento, es persona, ¿sí me entiendes? Cuando nosotros abrimos misión, llegaba, no congregamos, pero primeramente ellos aceptan Cristo, por eso dice primero fruto. ¿Usted cree que yo no puedo olvidarlo? Cuando llegaba nosotros peruanos, recuerda la iglesia cuando abrimos en la iglesia, todavía tengo todo personaje. Usted no recuerda todavía, pero está en mi mente. Ellos no puedo olvidar, aunque ellos no están conmigo, pero yo no puedo olvidar. Yo creo que igual que Pablo sentía lo igual, ¿sí me entiende? Entonces, para ser cristiano no es fácil, aunque en este minuto, en aquel tiempo, es igual. Miramos la palabra, si me entienden la palabra, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. (24, 25). No, 2, 3. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros,
cumplo en mi carne lo que falta de la aflicción de Cristo. Por su cuerpo es la iglesia, de la cual fui hecho el ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, aquí qué dice? Dice, sea gozo, dice que me gozo en lo que padezco por vosotros. De hecho, él no está sufriendo por sufrimiento, sufriendo, sino que él dice que me gozo por mi padecimiento. Por padecimiento. De hecho, nosotros hicimos un trabajo fácil, ustedes no van a recordar. Yo le dice muchas veces, no sé cuándo termina maratón, ¿sí me entienden? 41 kilómetros, ¿no? Corriendo, ¿sabes? Cuando llega a la meta, cuando momento difícil, pero ¿qué? Alegra para pasando su cinta, rompiendo cinta. Usted se goza. Igual, la trabajo del Señor es igual. Nosotros sabemos que entregamos por Cristo, pero no solamente sufrimos, pero nosotros también vivimos fruto, crecimiento espiritual de los santos, de los hermanos. Ese me gozo realmente. También por eso dice, aunque yo sufro, pero yo me gozo por mi padecimiento. También aquí me quebranta algunas expresiones de Pablo. Yo puedo compartir también, según mi experiencia de misionera, también lo mismo. Miramos capítulo romano, el capítulo 16. Yo creo que primera vez que yo estaba enseñando el romano capítulo 16. Mucha gente, porque solamente que saluda, ¿por qué? Pero ahora yo estoy leyendo ese capítulo 16, le recordé. Mirando la palabra. Aquí, 13, miramos 13. Mucha gente no entiende ese versículo, pero yo voy a. Seguro tiene experiencia, capta mejor. Miramos 13. 1, 2, 3. Salva Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía. Esa palabra, cuando yo leía, ¡wow! Es increíble. Cuando yo vivía como misionero, vivía en Colombia, cuando nazca mis hijos a Josué y Vicky, yo tenía una vecina, era de mi mamá. Entonces ellos, yo sabe que yo soy misionero, ¿no? Entonces ellos me trató. Ella como si fuera su abuela propia. De hecho, cuando José, yo no podía calmar bien, ¿no? Entonces ella vino para ayudar, no sé si me entiendes. Entonces, yo sentí, esa es mi mami colombiana. De hecho, en serio, yo le decía, es mi mami. Aunque mi mamá está en Corea, pero sabe que ella me amaba mis hijos como si fuera su abuela propia para nuestro hijo. Así lo ayudaba. Entonces un día yo le decía, ella siempre todavía nos hablamos con ella, ahora todo por internet por hablar. Entonces siempre, ¿recuerda Han, mami colombiana? Dice. También pasa igual, también yo vi a Chile, también Chile tenía una Guillermina, una hermana se llama Guillermina, su hijo mayor murió por Cristo. De hecho, yo predicaba la palabra, pero poco tiempo por cardíaco murió. Él perdió su hijo propio. Pero después aunque ella no aceptaba a Cristo, pero yo sigue predicando, ella aceptó, toda su familia aceptó. Entonces ella me adaptó como su propio hijo mayor. Y luego dice, también me decía, yo soy tu madre. Así me decía. Entonces yo le decía, sí, esto es tu mami. Todavía yo estoy llamando mami. Entonces ella contenta. Así lo igual. Pablo igual. Cuando recordando Rufo, tenía su madre. Pero dice, ese también es mía, dice. Aquí palabra dice, mía también. ¿Sí o no? Esa palabra, usted no se nota, pero cuando yo miraba, ¡wow! Pablo tenía esa experiencia conmigo. Tal vez yo esté imitando la experiencia de Pablo, ¿sí o no? Así nosotros tenemos que entender la palabra. Aunque, ¿sabe qué? Aunque ahora no estoy con ellos,
Pero sabe que a donde que vayamos nosotros, sabe que todavía tenemos contacto, todavía nos hablamos por teléfono, sigue teniendo amistad, fortaleciendo nuestra fe, que no desanime, aunque no estoy aquí. Ellos lloraban cuando no regresó a Chile, y Guillermina lloraba, sigue orando por mí, dice que regrese a Chile, regrese a Chile. Ella oraba, pero la voluntad era diferente, ¿sí me entiendes? Entonces yo no podía, así también yo lo pensaba. También yo lo veo que todo personaje que aparece 37 personas, yo era todo Simón de Sirene, para mí. No sé usted cómo entendería. Usted conoce a Simón de Sirene, ¿no? ¿Sí? ¿Usted cómo de Sirene? ¿Cómo recuerda usted como Simón de Sirene? Esa es la cruz que tiene que cargar. ¿Quién tiene que cargar? Esa es la cruz. Jesús llevaba la cruz, ¿cierto? Para Golgota, ¿cierto? Golgota. Pero ya no podía cargar, porque ya recibió mucho golpe y latigo, mucho derrama de sangre, ya está muy agotado, muy agotado. Entonces, Simón de Sirene, nada que ver con este cruz. ¿Sí o no, cierto? Nada que ver con esto. ¿Pero qué hizo? Él cargó. Pablo entendía. Dice, ahora yo cumplo mi carne, lo que faltó, la aflicción de Cristo. ¿Sí me entiende esa palabra? Acabo de leer, ¿no? Ahora qué dice, ahora yo cumplo en mi cuerpo lo que faltó, la aflicción de Cristo. Cada uno solamente busca suyo, pero no busca la cosa de Dios. Usted no necesita sufrir, pero usted realmente sabe que usted participa en la aflicción de Cristo, usted puede hacer. En aquel tiempo sabe que era injusto de obligar a cargar ese la cruz, pero ¿cómo recuerda a Jesús de Simón de Sirene? ¿Cómo recordarlo a usted? ¿Usted podría imaginarlo? ¿Cómo recuerda a Jesús en el reino de Dios? De Simón de Sirene, ¿cómo recordaría? ¡Wow! Ese hombre ya no podía yo, pero él me ayudó a cargar ese la cruz. ¿Cómo recordar? Así también Pablo entendía todo que aparece 37 personas es igual. También a veces lo veo aquí mucho de Simón de Sirene en nuestra iglesia. Yo sinceramente siento así. A veces, ¿sabe qué? A veces, usted no imagina, ¿no? Uno no diga voluntariamente, yo vengo a tal lugar, yo voy a limpio, usted no lo diga, todo tengo que hacer yo. ¿Sí o no? Es mi trabajo, es que como pastor tengo que hacer. De hecho, a veces no, a veces yo le encargo, también tengo que preparar, a veces en un campamento o un retiro, ¿sabe qué? Yo encargo diácono Emilio. Pero Emilio, ¿sabe qué? Cuando hay pastores no gracia, entonces tengo que hacer yo. ¿Sí me entiende? A veces también necesita, ¿no? A veces en la iglesia necesita una silla colocar antes de venir a limpiar todo. Ayer nosotros limpiamos todo con agua, limpiamos todo el piso para que no sufra el hermano de polvo. Pero uno dice, no, gracias, yo no me interesa. Pero hay muchos Simón de Sirene. Ellos voluntariamente vienen aquí y luego sirviendo a tu iglesia. ¿Alguna hermana vive lejos? ¿Alguna hermana lo lleva? Ese es mi trabajo. Tengo que hacer, pero a veces yo soy solo, no puedo hacer, entonces muchos hermanos lo hacen. Así, aunque la gente no era necesaria, pero lo hace. Porque ellos también cumplir lo que faltó, la aflicción de Cristo. Hay muchos iglesias. Yo no puedo mencionar todos sus nombres, ¿no? Usted sabe mucho, hermano. A veces en mi casa, alguna falla, ¿quién viene? Vicente me ayuda. Sí, aunque sea muy cosa pequeña, también de Jorge, de Luz, también usted no puede imaginar de cómo trabaja Alfonso y Carlos, también Yolanda, Janet, todo Nayeli, todo limpia, todo lo hace. Pero muchos hermanos no interesa. Pero la gente piensa suyo, puro que. Así lo participa, limpia, cuida, de toda la instalación de la iglesia, así lo cuida. Así yo agradezco.
Aunque sabe que nosotros me alegra mucho Emmanuel y también Ulises, a muchos momentos, y también mira cómo cambiando. Entonces, ayer estaba pensando, Patrón Gloria, estaba hablando, mira, nuestro joven está cambiando. Ese me alegra, me alegra. Pero antes era frío, pero ahora mira, cada día está buscando, sirviendo a la iglesia, mira, ahora tomando todo video de grabación, está subiendo todo de internet. Mira, ese trabajo también, ¿sabe que él no quiere? Nosotros no tenemos ese servicio. Pero mira, uno, aunque no es suyo, pero lo hace. ¿Para quién hace? ¿Para mí o para Cristo? Todo mencionaba presidente personal era así. Para ser discípulo de Cristo no es fácil. Por eso Jesús mismo dijo, Lucas capítulo 10, 3 dice, y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos, dice. Pero yo lo envío, pero ¿a dónde? En medio de lobos. Pero ahí donde espera padecimiento, donde espera la muerte, pero yo los envío. Ahora yo entendí, muchas veces yo no entendía. Cuando me mencionaba, me nombraba como misionero, mi trabajo primero era predicar en cárcel de Bogotá. Había 8,000 presos, 8,000 delincuentes estaban. Pero ¿sabe qué? Mi primero como misionero trabajar en Colombia, ir a la cárcel a predicar. Era no tan agradable, era, usted imagina, ¿no? La gente de delincuente, cómo habla, ¿no? Cómo expresa. El ambiente, su situación era muy doloroso. Pero yo no entendía, porque cuando yo supiera, porque también Gloria oraba mucho por mí, por mi seguridad, que muchas cosas pasan en el cárcel. Pero imagina, ¿no? A través de momentos difíciles predicar en la cárcel, me ayudó bastante. Porque muchos delincuentes me amenazaban por su expediente, ¿no? Como su testimonio, ¿no? Yo le mataba en tantas personas. Casi cuando escuchaba su testimonio tenía mucho miedo. ¿Sí? De pronto me hace así. Pero así no me aterrorizaba a mí. Pero muchas veces como hablaba con ellos, yo aprendí a soportar, también predicar a ellos. ¿Sí? En este grado yo aprendí a predicar a ellos. Entonces, durante mi tiempo de vivir como misionero pastor, esa experiencia me ayudó bastante. Soportar, superar todo obstáculo. Usted sabe, ¿no? Usted conoce la compañía de Samsung, de LG, usted conoce la compañía Resuena, compañía coreana, ¿cierto? Cuando llega a primer año, ellos saben que no llega, tú llegas a una de contabilidad, ¿dónde llega de oficina de trabajo? No colocan esta forma. ¿Sabe qué? Su jefe lo manda, entrega de bolígrafo y luego vende en metro. Llega una caja de bolígrafo y luego dice que tú todo lo venda en el metro y luego otro tiene misión, tú graba. De hecho, otro su compañero grabando cómo lo vende. Ambos y uno mutuamente está grabando y luego traiga a mí. Y luego, hasta que venda, tú venga a mi oficina. Así lo hace, ¿cómo dice? Disciplina. ¿Por qué haría eso? Mucha gente piensa, no, ya terminé mi universidad, ya tengo título, ¿sí me entiendes? Yo voy a conseguir mi trabajo, ¿sí me entiendes? Una oficina que me paga bien. Pero en Corea no. Primero sabe que tú yo no quiero un trabajo fácil. Primero tú vaya, vender bolígrafo en el metro. Pero no vende gritando, hablando con fuerza, convenciendo a la gente. Así tiene que vender. ¿Por qué haría eso? Para que él sea buen vendedor, buen oficinista de la compañía. ¿Se me entiende? Así lo disciplina. También pasa igual, ¿no? A veces, ¿no? Tiene que abrir un nuevo campo de vender de país extranjero. Ellos saben que tú vayas a Turquía y luego tú traigas tal cosa. Así lo cambia, pero señor, yo no sé hablar de turco, no importa que vaya. Pero experimente muchos obstáculos. De hecho, un
un coreano que apenas entró su compañía, vaya a Japón, traiga tal cosa. Entonces, yo no sé nada de hablar en japonés, pero vaya, tú tienes que cumplirlo. Aunque tenga mucha dificultad, quiero que vaya a cumplir, porque lo hace. A través de su experiencia, siempre vergonzoso, sin mucha dificultad, ¿qué aprende? ¡Wow! Pero yo logré. Pero hecho, para que valorice lo que tú haces. Mucha gente hoy en día trabaja, pero mi trabajo no sirve para nada. Pero una persona tiene que valorizar lo que tú haces. Nosotros sabemos que hoy en día no tiene valor predicar palabra. Es un valor tremendo que tú tienes. Pero mucha gente no sabe ese precio. Por eso la gente, no, para que predique, no, solamente va a ir a la iglesia y escuchar la palabra. No sabe. El evangelio llegó a ti. ¿Cuánto han derramado la sangre de los santos para llegar a ti ese evangelio? ¿Usted ha pensado eso? ¿Usted tiene vergüenza de predicar la palabra? ¡Ay! A mí me llegan un poco momentos difíciles, complicados. ¡Ay, yo voy a abandonar! ¡Ay, yo voy a congregar otra iglesia! No piense de esta forma. Yo, sinceramente, ese momento de crecer en nuestra fe del hermano de la iglesia, yo quiero aprovechar. Muchos hermanos sufren ahora. Momentos difíciles de pareja, momentos difíciles de economía, momentos difíciles de su salud, sino de muchas cosas pasan. Usted solamente deseando que, ay, todo me quite ese, yo voy a ser buen cristiano, es imposible. Nosotros tenemos que superar todo lo que viene a mi vida para que tú realmente seas cristiano verdadero. Esas 7 personas que aparecen aquí en la Biblia, Pablo, ellos no era fácil ser cristianos en aquel tiempo, pero ellos soportaban, superaban. ¿Cómo recordar? Señor, doy gracias. Dice, acá, no, eso también mi pariente, dice, mi pariente. Eso no es palabra, es realmente es pariente de la familia, no es. Realmente es como si fuera mi pariente, como si fuera mi madre. Así lo amaba a ellos. ¿Por qué? Pablo sabía, es una, ¿cómo dice? La perseverancia de la fe de ellos. Hoy en día hay muchos creyentes en la iglesia, hay un montón, mucha iglesia de miles de personas que congregan en la iglesia, pero hay muy pocos discípulos de Cristo. Yo sinceramente en mi iglesia, sabe que yo tengo un sueño. Yo no quiero una mega iglesia grande, sino mi iglesia que envíe más misioneros afuera. Es mi sueño. Mucho me comparten mis pastores que hablaban, o sea, yo tengo un gran sueño. ¿Sabe qué? Yo conozco mis debilidades. ¿Sí me entiende? Yo no hablo como ustedes. Yo tengo una expresión de entregar mi palabra a ustedes. Yo tengo muchos límites. Por eso yo no quiero una iglesia. Yo sé que tampoco va a llegar mucho. Pero a través de mis dificultades, yo quiero formar, disciplinar a los misioneros futuros que trabajen en diferentes campos del mexicano o de fuera extranjero. Es mi deseo. ¿Qué tendrá más? Mi esperanza. Que usted vaya a un lugar que predicar sus palabras. Yo no quiero que usted solamente sea creyente, congregante a una iglesia, sino que todo mi deseo, usted sea un discípulo de Cristo, donde soporta tribulación, donde soporta tempestades, pero usted mantenga la fe para Cristo. Amén. Amén, ¿cierto? Entonces, hoy en día, algunos hermanos, yo sé que es un momento difícil, pero no se caiga, sino levanta de nuevo, para que realmente un cristiano verdadero. Amén. Para terminar la palabra de hoy, miramos 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 4. Yo sinceramente ese versículo, cada vez que me llega debilidad, yo leo para que me fortalezca. ¿Ya? 2 Corintios capítulo 4, 8 a 10. Todo junto en voz alta. Vamos a leer, pero en voz alta, ya todos busquen 2 Corintios capítulo 4, 8 a 10. Ya, todo.
Uno, dos, tres. No angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados. Otra vez, perdón. Pero en voz alta, firme, ¿sí? No rápido, pero despacio, pero firme. Uno, dos, tres. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre, por toda parte, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. De hecho, no solamente lo que manifiesta, sino también manifiesta en mi cuerpo. Vamos a levantar. Usted también, cuando tenga aflicción, léalo eso. Solamente manifiesta que tuvo Jesucristo, no solamente Él, también manifiesta en mí.